Súper. Y bienvenidos, bienvenidas a estas conversaciones con la historia del arte. Este es un curso de 4 módulos en principio, que puede prolongarse más, pero la idea es que se pueda comprender como un curso de 4 módulos. Y cada uno de los módulos está conformado por 4 sesiones, o sea, son 16 sesiones en total, pero la he dividido en módulos para poder trabajar diferentes temáticas y poder trabajar por agrupaciones y no hacer tampoco clase por clase, que se vuelve un poco engorroso en estos necesidades tecnológicas. Entonces he hecho agrupaciones de 4 clases por módulo. ¿Cuál es la idea? La idea es ver el arte desde diferentes puntos de vista, buscar diferentes maneras de comprender el arte. ¿Con qué motivo? Cuando uno habla solamente de historia del arte, esa idea de hacer clases de historia del arte traen consigo un pequeño problema, y es de lejanía. Uno dice, así es como se pintaba en el pasado, así es como se pintaba en el siglo XVII, por decir algo. Y ese factor es un factor de lejanía. La idea que yo tengo al tratar el arte, conversando con la historia del arte, es que desde nuestro propio bagaje, desde nuestras propias experiencias, desde la forma como yo comprendo el mundo, no solamente del arte, sino desde todo punto de vista, tenga motivos de relación con el arte, para que el arte me funcione como tal. O sea, ¿cuál es la idea del arte? Y es que el arte me está dando muchos recursos para yo apropiarme del mundo, apropiarme de muchas maneras. Entonces, por eso lo he organizado por módulos. Cada módulo es un paquete importante que está trabajando diferentes temas. Entonces, bien, eso es como en términos muy generales. Voy a compartir pantalla para arrancar, arranco de una vez, porque tengo, a ver, compartir pantalla. Entonces, ustedes primero van a ver un paisaje de esos que se ven en los computadores, y vamos a arrancar con esta imagen de acá. Vamos a quitar este factor, lo oculto, perfecto. ¿Alguien puede prender el micrófono y decirme si está viendo este cuadro? Sí, Rodri, Sí, se ve. Perfecto. sí, Rodrigo. Listo, entonces, muchas gracias. Bien, tenemos una obra de arte. Arrancamos con esto. Y la idea es que esta obra de arte nos comunica algo desde muchos puntos de vista. No solamente lo que está pintado, sino además el cómo está pintado. Pero además de eso, los símbolos que trae esa relación entre el qué y el cómo. Hay una cantidad de símbolos que están jugando no solamente en lo que está pintado, sino en la manera como fue pintado. Este cuadro está pintado por Turner, que es un pintor de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, que hace este cuadro, y lo describo brevemente como punto de partida. Pero antes de describirlo, mírenlo bien. ¿Cómo les parece? No que me contesten, pero pregúntense, ¿es rico de ver? ¿Tiene placeres? ¿Tiene interrogantes? ¿Tiene algo que quisiera saber más de lo que veo? Es posible. Les describo el cuadro. El cuadro tiene un nombre larguísimo. Me tocó anotarlo en un papel completo. Se llama El combativo temerario siendo remolcado a su fondeadero para ser desmantelado. Pintado en 1838, de Turner. Joseph Mallord William Turner, para darle el nombre completo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos 2 barcos, un vapor que está jalando al otro, y este vapor está jalando a un barco
que en su mástil del frente tiene izada una bandera blanca, eso ya me dice algo, y que todas las velas están recogidas. No está andando por sus propios medios, sino, como lo dice el título, está yendo a ser, está dirigiéndose a ser desmantelado. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas. Me está hablando de un barco de vela gigante, que era el combativo temerario, el gran temerario se llamaba. Y este era el barco más poderoso en la Armada de Inglaterra cuando la batalla de Trafalgar, y que acompañaba a otro barco que se llamaba el Victoria, que era donde iba el almirante Nelson. Entonces sabemos de la batalla de Trafalgar y hay una conexión con la historia y va a ser desmantelado. ¿Por qué? Porque van a vender la madera. Es muy provechoso y porque este ya cumplió con su historia. Turner lo está jalando con un vapor. Aquí hay algo también muy significativo y es que el vapor estamos en el siglo XIX cuando viene esa segunda revolución que es la revolución industrial y cuando se crea la máquina de vapor. Ya no son las velas, ya no son las velas, sino que es el vapor y es el mundo moderno el que está ahora. Vemos que está ubicado en un paisaje y ese paisaje es un atardecer. ¿Por qué pinta Turner? No fue el momento de llegar al barco en un atardecer, pero Turner sí lo vuelve en un atardecer. Un atardecer porque es que se está ocultando, se está muriendo todo un pasado histórico en Inglaterra. Con esa magnífica luz, con esas pinceladas y ese colorido de calidez, de la calidez que llega y la calidez que se va. Y aquí a la izquierda, arribita, alcanzamos a ver una luna que puede estar en menguante también, quién sabe, en este momento no puedo leer la luna como está. Y para finalizar con este cuadro, o sea, estoy mostrando este cuadro mucho porque nos habla, cada obra nos habla desde muchas formas. Aquí vemos una barquita y en la barquita sabemos que hay dos personajes, se supone que uno de ellos es el pintor Turner. Entonces tenemos ese primer barco. Esto es para mostrar cómo una obra de arte nos habla desde lo que tiene pintado, nos hace referencia a un pasado histórico que muchas veces necesitamos que sea explicado, pero también está hablándonos a través del color, nos está hablando a través de la calidez de la propia pintura, está cargado de símbolos, o sea, hay muchas maneras como nos comunica el cuadro. Entonces, bien, continúo mientras se carga este teclado. Entonces, a ver, algo pasa con mi teclado. Ok, a ver. Listo, me tocó con el mouse. Entonces, módulo 1. El primer módulo que arrancaríamos, el primer módulo de hoy en 8 días, la idea que yo tengo es que trabajemos los martes a las 7 de la noche, siempre nos encontremos a esta hora. Hay personas que tienen dificultades excepcionales, que no pueden llegar el martes por algún motivo, y a esas personas les suelo mandar la grabación en caso de que puedan, para que no pierdan nada de lo que estamos dando en el curso. Conversaciones con la historia, el módulo 1 lo he llamado la relación de opuestos. Y la idea es poner ese diálogo entre una oposición para enfrentarnos a esa comprensión de la historia del arte. El primer opuesto, o sea, la clase del próximo martes, la he llamado contenido y forma. Cada obra de arte está el qué y el cómo que nos está hablando en cada uno de los cuadros. Entonces, en la próxima va brevemente, lo que estoy haciendo ahora es como un índice de todo el curso para que comprendamos qué es lo que va a suceder. Este retrato es un detalle de un cuadro. El personaje se llama Giovanni Arnolfini y hace parte del matrimonio Arnolfini pintado por Jan van Eyck. Jan van Eyck es un artista muy riguroso, muy perfeccionista, muy detallista y no pinta nada sin que tenga una razón de ser. Y la razón de ser que yo quiero preguntar ahorita, que hago la pregunta abierta, es ¿por qué creen que Giovanni Arnolfini tiene esta cara? ¿Por qué? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué tiene los ojos entrecerrados? ¿Por qué está mirando
hacia el lado, no nos mira de frente. ¿A dónde estará mirando? ¿Será que tiene la mirada perdida? ¿Está un poco triste? Todo eso es cierto. Eso hace parte de este cuadro que lo vamos a ver en mucho detalle cuando estemos hablando de la pintura como portadora de contenido. O sea, hay una cantidad de información, de símbolos, de cosas que vemos en el cuadro que están en este cuadro. Aquí solamente traje un detalle porque no quiero, por supuesto, echar a perder la próxima clase. En esa misma clase está la oposición. El opuesto es la forma. Y tenemos aquí un retrato de Madame Matisse, de Henri Matisse, que es un pintor de comienzos del siglo XX, que pinta a su señora, pinta a su mujer. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué decidió poner una raya verde en toda la mitad de la cara, que va desde la frente y baja hasta el labio superior? ¿Por qué esa raya verde está ahí? Y esa raya verde no corresponde ni a luces ni a sombras. O sea, no se trata de modelar el rostro, sino que es una raya verde que está puesta ahí, parece ser que al azar, por capricho. Vamos a entender por qué razón él manejó la forma. De esta manera, entendemos aquí la forma como el color y en la forma como los espacios, la arquitectura, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, en el cuadro. La siguiente clase, para 8 días después, la he llamado, esa otra oposición, es quietud y movimiento. Y la idea es cuando el arte se mueve y cuando el arte se aquieta. ¿Y qué relación puedo entender yo con esa noción de quietud y movimiento? O sea, ahí tenemos una relación muy interesante que será visto en el arte. Tenemos este altorrelieve de Mesopotamia. Aquí tenemos a Asurbanipal, después hablaremos más de Asurbanipal, y tenemos aquí arriba la escritura cuneiforme que nos habla muchísimo de esa cultura, y Asurbanipal está montado en una carroza al lado de sus soldados que todos parecen estar dirigiéndose hacia un lado, y yo podría decir hay movimiento, pero no lo hay. Este cuadro o esta obra, este altorrelieve, desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de lo plástico, está casi que en absoluta quietud. No siento que haya movimiento a pesar de que los personajes estén marchando. Entonces aquí hay una noción de algo estático, de algo quieto. Hablaremos en su momento de lo que se llama en arte el hieratismo. El hieratismo es esa quietud, esa noción no de rigidez, pero sí de ausencia de movimiento. En contraposición con este caballo, tengo estos otros caballos en una carrera que están en absoluto movimiento. Este cuadro de Boccioni, que es un pintor de comienzos, es un cuadro de 1910, un pintor del futurismo, de un movimiento artístico, que lo que ellos buscaban en el arte era justamente pintar el movimiento. Y el movimiento está representado en esa repetición, lo que se llamaría en física como estroboscópica, o sea, cuando hay una repetición, que hay un movimiento. No se trata de mostrar un caballo con su jinete en la carrera o los caballos en carreras, sino se trata de expresar el dinamismo y el movimiento que pueda tener esa figura. Entonces esa contraposición entre quietud y movimiento va a ser una clase muy, muy especial. La siguiente sesión del primer módulo todavía lo he llamado la posición es entre lo natural y lo abstracto. La condición de abstracto no se va a oponer a la de figurativo, sino que va a ser la condición de abstracto va a ser lo opuesto a lo natural. Es otro tipo de oposición, porque yo puedo entender, inclusive en ciertas pinturas figurativas, puedo comprender una condición abstracta. Eso ya lo veremos más adelante. Tenemos dentro de lo natural, de lo representativo, de la búsqueda de la realidad, como se expresa en el mundo de afuera, este cuadro que son las segadoras de François Millet,
que nos está contando muchas cosas también. Ellas están recogiendo los granos del piso, las semillas, y están recogiendo algunos chamizos cuando ya fue cosechada la cosecha, perdón la redundancia. Entonces aquí está la cosecha cogida y ellas todavía están buscando este alimento que todavía, pues hablándome de pobreza, hablándome de una situación, de la realidad de Francia en ese momento, entonces aquí hay una condición de lo natural en términos de lo representativo. Y en oposición tenemos una obra abstracta de Joan Miró, que es un pintor que surgió del surrealismo, que está pintando de una forma automática, que viene con una concepción que ya lo veremos en el surrealismo, y aquí vemos cómo pone a dialogar desde solamente la forma, a través del color, a través del tamaño, a través de la relación entre una horizontal y una sutil diagonal que está dando toda la vibración del cuadro. Entonces el cuadro ya no me está contando cosas, no me está representando elementos del mundo de afuera, sino que me está buscando, en mí está generando un sentimiento, una sensación. ¿Qué siento yo cuando yo estoy enfrentado a una obra que no reconozco que surja del mundo exterior? Y la última sesión del primer módulo es una sesión que estoy buscando la dualidad o la oposición entre lo racional y lo emocional en el arte. Cuando el arte viene de una construcción emotiva y cuando viene de una construcción emocional, cuando expresa el arte unas emociones. Entonces, tengo dos obras griegas para explicar este pedacito en la sesión de hoy, y es este alto relieve también de un personaje que yo podría decir está construido no tanto desde un factor emocional, sino de un factor descriptivo muy construido desde la razón. Miren la forma como está construido el pelo, por ejemplo. Una textura parejita que se va repitiendo, que termina en unas borlas todas igualitas, una a la otra, una a la otra, una a la otra, estas que van en otro sentido. No hay una representación del mundo de afuera, sino como una explicación lógica de cómo podría ser el pelo de un personaje muy quieto, muy hierático, que era la palabra que acabamos de utilizar para representar un personaje muy desde la razón. Esto es comienzo de la cultura griega, casi comienzo, no tan el comienzo, que eso ya lo veremos, y tengo como oposición algo que se acerca más hacia el final del punto de Grecia. Tenemos aquí al Laoconte con sus dos hijos, y está siendo mordido por una serpiente. Sé que eran dos serpientes y no una, pero digamos que hace falta la otra, seguramente se desapareció en las partes que están cortadas, que se han perdido a través de la historia. El Laoconte es un personaje que aparece en la guerra de Troya y que, bueno, ya les contaré cuando lleguemos a esta sesión toda la historia del Laoconte, pero él termina siendo atacado por estas serpientes que le mandan para matarlo a él y a sus hijos. Entonces aquí miren la expresión, miren el movimiento que está, o sea, se puede relacionar también con quietud y movimiento, pero esto es una escultura de un carácter absolutamente emocional. Entonces vemos esa doble relación en el arte. A veces funciona muy desde la razón, a veces funciona muy desde la emoción, y algunas veces en las obras del arte se encuentra un perfecto equilibrio entre lo uno y lo otro que las vuelve muy especial y muy poderosas las obras también. Ahí terminaríamos el primer módulo. El segundo módulo ya tiene otra idea, otro tema completamente diferente. El módulo lo he llamado la música en la pintura y la pintura en la música. Aquí nos metemos con dos manifestaciones artísticas, la visual y la auditiva, pero ver cómo se relacionan la una con la otra. No es para hablar algunas clases de música y otras de pintura, no. Es ver cómo se conecta una obra, una manifestación artística con otra. O sea, ¿qué tienen en común?
La primera sesión de ese módulo, que ya estamos hablando del mes siguiente, estaremos hablando de, en esa sesión estaremos hablando de las palabras prestadas. Y veremos cómo, por ejemplo, en la pintura, aquí tenemos un cuadro abstracto de Robert Delaunay, que él mismo lo llamó ritmo, alegría de vivir. La palabra ritmo es una palabra musical. ¿Qué hay de musical en esta obra? En esas sesiones estaremos también oyendo música para ver qué hay de visual en la música, pero no lo traje a la charla de hoy por razones de tiempo, porque la música se puede proyectar un poquito más en el tiempo. Y uno de los ejemplos que más me gusta también para ver esa relación entre música y pintura es algo que yo lo he sentido como tal. Yo me formé también como músico, entonces vemos aquí, miren el cuerpo de Jesús descendiendo de la cruz. Mire cómo este muchacho le sostiene el brazo y se le descuelga el otro brazo. Ahora miren a la Virgen. La Virgen, ella está desgonzada, sostenida por esta mujer que se le tiene el brazo y se le descuelga el otro brazo. Yo estoy, mi teoría o lo que yo estoy queriendo ver aquí es que esto es un canon, como lo entendemos el canon en la música. La repetición en este cuadro es supremamente importante. Y aquí que tenemos a María Magdalena, algún eco de esas posiciones tiene por aquí. No me tiro más la clase que viene en ese momento, porque esto es para mí ha sido un cuadro magnífico y ojalá lo puedan ver en el Museo del Prado en algún momento. La siguiente sesión, la segunda sesión de ese módulo, la he llamado Renacimiento, pero con un signo de interrogación. Renacimiento, sí fue un renacimiento. Hay maneras de verlo diferentes a como ha sido en la historia del arte tradicionalmente. Y es que el Renacimiento se le nombró Renacimiento por un historiador de arte que se llamaba Vasari, de finales del Renacimiento. Él es el primer historiador del arte y él dice que él le da el nombre al Renacimiento. Pero vamos a ver, desde el puro comienzo, estamos hablando aquí del siglo XIII, del siglo XIII, estamos hablando de cuando ya una obra, que esto le pertenece al gótico, todavía estamos hablando, pero es una obra que tiene un autor. Esta obra es de Cimabue. Y una de las condiciones que se le dio al Renacimiento es que se reconocían a las personas que hacían las obras de arte, y ya no son de autores desconocidos, sino que ya tenemos. Entonces, arrancamos con esta manera tan humana de representar a Jesús retorcido en la cruz con sus costillas que nos muestran su delgadez, etcétera, etcétera. Esto ya hay una intención de humanización de lo que ya veremos más adelante en el curso, y al puro final del Renacimiento, casi que saliendo, tenemos otra vez a Jesús que le tenemos aquí en este momento. Las dos obras tan diferentes, o sea, con una distancia de casi 3 siglos entre la una y la otra, podemos considerarlo que ambas pertenecen al Renacimiento. Puro antecitos del Renacimiento y esto despuesito del Renacimiento. Y vemos en esta obra también una relación con la música. Miren estos músicos aquí en el centro. ¿Por qué razón nos trae aquí unos músicos en la mitad? Aquí en la mesa les digo que hay un reloj de arena. Algo tiene que ver con el tiempo. Entonces, esa relación con la música también la vamos a ver en el Renacimiento. Vamos a ver cómo hay una larga transición entre el gótico y esta pintura veneciana del Veronés. Entonces, vamos a ver esa larga transición. Vamos a verla tanto en pintura como en música, porque sucede en las dos artes ese aspecto de humanización en ese periodo de transición, para llegar al siguiente periodo, que es el barroco. Y el barroco ya podemos decir que es una libertad muy grande a la hora de trabajar el arte, porque los artistas quieren explorar por todos lados. Vamos a encontrar artistas muy interesantes que están buscando manifestarse desde muchos lados, de muchas maneras. El mismo artista puede a veces ser retratista, a veces trabaja el paisaje, trabaja la mitología, trabaja la religión, hace muchas cosas y la pintura se vuelve muy teatral.
el claroscuro, que es una cosa de una iluminación rotunda, muy teatral, le pertenece al barroco. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, este autor que es Bernini, Giovanni Bernini, miren cómo está el barroco en escena. Esta es una gran escultura que se llama El éxtasis de Santa Teresa. Y ya la vamos a ver en detalle porque es que vale la pena ver cómo Santa Teresa entra en una situación de absoluto éxtasis por esa conexión que tiene con Jesús. Entonces, y el ángel que aquí está al lado. Miren esta aquí, pero miren lo que hace Bernini con esa escultura. Toda una escena, todo esto es hecho por Bernini. La arquitectura, escogió los mármoles, escogió la decoración. Es que el Teatro Colón de Bogotá parece lo más escueto al lado de lo que hizo Bernini en esto. Miren aquí a los dos extremos cómo él pone a unos personajes también esculpidos en escultura que están presenciando esta obra teatral, ni más ni menos, en una iglesia, que es lo que está. Pero simultáneamente podemos encontrar en el mismo barroco, y vamos a verlo 9 años después del anterior, esta obra de Jean Vermeer es completamente diferente. ¿Qué pasa cuando el barroco se da en Italia y qué pasa cuando el barroco se da arriba en Holanda o en Flandes o en Delft, que es la ciudad que estamos viendo en este momento, en un paisaje tranquilo, de un balance, de un equilibrio, de una iluminación exquisita? O sea, vemos una relación de pintura completamente diferente. Entonces, ahí tenemos esa siguiente sesión de ese segundo módulo. Después ya hablaremos del muy largo siglo XIX. Hablamos de muy largo siglo XIX porque podríamos decir que arrancó en 1789 con la Revolución Francesa de alguna manera, o inclusive antes si estamos hablando de la Ilustración, o sea, se está cargando desde antes, pero podemos también decir que puede entrar de alguna forma en el siglo XX. Y vamos a ver cómo del siglo XIX, tanto en pintura como en música, pasa de esta búsqueda de la perfección, del detalle, de la suavidad, de la pincelada cerrada, de la perfección del artista, de un artista que está buscando, o sea, mejor que esto no se puede pintar en un criterio artístico que es la técnica, o cómo pasamos al final hacia esta obra de Edvard Munch, que es una Madonna de 1895. Entonces, de 1808, que era la anterior, a 1895 vamos a ver un siglo de un dinamismo, de unas transformaciones, de un diálogo, de unos opuestos también muy fuertes entre una cosa y otra cosa, y vamos a ver, ahí vamos a darle fin a ese segundo módulo. Después, un mes después, iniciaremos con el tercer módulo. El tercer módulo lo he llamado 4 obras que transformaron la historia del arte. Aquí me concentro en una pintura, en cada sesión. Cada sesión tiene una pintura. Y entonces arranco por el final. Bueno, por el final. Arranco por el Guernica de Picasso. Entonces tenemos esta gran obra de Picasso y vamos a ver toda la importancia que tiene esta obra en el sentido político, en el sentido artístico, en la influencia que tiene esos artistas y cómo esta obra sirve más que ninguna otra cosa para denunciar la tragedia de la Guerra Civil Española, y la recordamos aquí en esta importante fotografía de Robert Capa, muy amigo de Picasso, Robert Capa que toma esta imagen del soldado republicano en el momento que ha sido impactado por una bala. Esto es parte de una relación diferente con la pintura. Aquí estamos hablando de la pintura en términos políticos, en términos del dolor, digamos, de la humanidad, de la tragedia. Esa es la primera sesión que vamos a ver en esas 4 obras que te transformaron la historia del arte. La siguiente obra nos vamos de para atrás. Aquí echamos un salto hacia 1500 con el Jardín de las Delicias del Bosco. Esta es una obra impresionante, está en el Museo del Prado y es una obra que tiene muchísima información. No se imaginan la cantidad de tiempo que tardé yo en preparar esta obra, porque cada detalle,
cada pedacito, cada rinconcito me funciona simbólicamente con una intención del Bosco, que se las digo de una vez, y es que él lo que está buscando es evitar en el espectador de su obra, evitar el pecado. Vamos a ver cómo él busca el liberarnos del pecado a través de esta obra. Él era supremamente religioso. Entonces, no sacerdote, pero muy religioso. Vamos a ver en los detalles de esta obra que todo lo que hay. Aquí está el panel de la izquierda, que es el jardín del Edén, y vamos a ver, digamos que hay una pregunta de por qué este pájaro tiene 3 cabezas, o por qué este gato lleva un ratón en la boca, o qué hacen estos conejitos aquí detrás. ¿Qué pasa con este árbol? ¿Por qué este árbol y no otro? ¿Qué puso ahí? Hay cada detallito, hay símbolos y símbolos y símbolos que el Bosco nos está transmitiendo. Después damos otro salto, y este salto nos venimos hacia el presente. No llegamos totalmente al presente, si nos vamos a entre 1915 y 1923, Marcel Duchamp hizo esta obra. Se demoró toda esa cantidad de años, 8 años haciendo esta obra, y solamente, pues digamos, si nos quedáramos con el título, ya empieza a inquietarme. La novia desnudada por sus solteros incluso. Ese es el título de la obra. ¿Dónde está la novia? ¿Desnudada? ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Por qué está roto el vidrio? ¿Dónde está? ¿Qué hay dentro de estos aparatos que en la parte de abajo? Esto de aquí. Esto todo es una complejidad muy grande del periodo que inicia durante la Primera Guerra Mundial, y él siguió trabajando esta obra. Él siempre dijo que nunca la terminó. Y vamos a ver cómo esta obra, este objeto tan importante a comienzos del siglo XX, nos lleva a una obra de hace unos 3 años, que es esta, del 2019. Solamente les cuento una anécdota de esta obra. Esta obra la expuso Mauricio Catelán en una galería, y llegó un personaje, le quitó el esparadrapo y se comió el banano. Entonces se comió la obra. Eso fue noticia, porque esta era la obra de la exposición. Y esta obra, que alguien llegó en la exposición y se la comió, había sido vendida, oígame esto, por $120,000. Esta obra tuvo un comprador que pagó $120,000 por la obra. Entonces, espero que surjan de ahí un poconón de preguntas que veremos mucho más adelante. ¿Por qué razón? Y terminaremos ese módulo con el almuerzo sobre la hierba de Edouard Manet, una obra también muy importante, que nosotros la vemos con una tranquilidad, la vemos, esto es un paisaje hermoso con dos parejas sentadas disfrutando del almuerzo sobre la hierba, pero esta obra ha tenido una historia muy importante, fue rechazada en el Salón Oficial de Pintura, y entonces vamos a entender por qué este cuadro, que hoy en día no sé qué nos podría impactar, pues además de su belleza o de su manera como está construido, hoy en día no nos impacta tanto. ¿Por qué diablos fue rechazada en un salón? Vamos a trabajar sobre esa obra, pero aquí en este caso sí voy a meterme más que en la obra, en todo el conjunto de lo producido por Manet. Y tenemos esta, que es su última, o de sus últimas pinturas. Él murió un año después, sí pintó cosas después de esta, pero podemos decir que esta es la culminación de la obra de Manet, y vamos a ver por qué es importante este cuadro, qué es lo que lo vuelve una obra maestra. Y con digamos, con eso terminaríamos el tercer módulo, para entrar finalmente al cuarto módulo. En el cuarto módulo tenemos 6 artistas de profunda trascendencia. Este es el que voy a dictar en el grupo, que ya estamos avanzados, el que voy a dictar la próxima sesión. El primer artista que quiero trabajar va a ser un artista de esa transición del Renacimiento, que se llama Piero della Francesca.
Y aquí tenemos la adoración del árbol sagrado por la reina de Saba y el encuentro entre Salomón y la reina de Saba. Toda una obra, esto es un fresco, es un mural muy grande, y vamos a ver cómo, mira, esto parece ya como una historieta, ¿no? Una tira cómica, sin ser cómica. Una historieta donde aquí está la reina de Saba y después vuelve y aparece aquí. O sea, tenemos dos momentos, en el título nos habla de los dos momentos, y vamos a ver por qué ella aquí le está rezando a un tronco. No les digo más. Vamos a ver la obra de Piero La Francesca, porque yo, desde mi punto de vista personal, considero que él sobresale sobre tantos otros artistas de ese primer renacimiento. Vemos aquí dos retratos de él, que es el doble retrato de Federico da Montefeltro y su mujer, Battista Sforza, en la importancia de estos personajes en el Renacimiento y lo curioso de ser retratados de perfil. Eso vamos a ver más adelante. La siguiente sesión la dedicaré, por supuesto, a Diego Velázquez. ¿Qué es lo que hace que Diego Velázquez, este pintor tan importante, sea trascendental? Sea, o sea, de un paso más alto que tantos otros. ¿Y por qué razón? Si era un pintor de la corte que pintaba a todas estas infantas que eran, no eran tan atractivas, qué sé yo. O sea, ¿qué es lo que lo vuelve genial? ¿Por qué este cuadro es una absoluta maravilla? O sea, ¿qué es lo que hace que esta pintura esté en el tope? Y este cuarto módulo va a ser muy desde mi punto de vista como pintor. O sea, voy a traer una situación bastante personal. El siguiente personaje que veremos es a Paul Cézanne. A Paul Cézanne, que desde muy al comienzo está trabajando con la Olimpia, como lo hizo Manet antes que él, y está trabajando con un poco la mitología, el misterio y todo eso, para llegar al final a estos paisajes tan escuetos, tan profundos, y vamos a ver la grandeza de Paul Cézanne como uno de los grandes de su momento, que, o sea, es inclusive más fácil que llegue a Colombia un cuadro de Van Gogh que un cuadro de Cézanne. Han llegado muchos cuadros de Van Gogh en exposiciones a Colombia, de Cézanne no. ¿Por qué razones no es tan fácil mover a Cézanne? ¿Por qué no los prestan tan fácil de un lado para otro en nuestro caso? Dos grandes, ¿no? Van Gogh y Cézanne. Vamos a ver después tres italianos, por eso completé los 6, para ver desde de pintores no tan conocidos, no tan afiliados a movimientos artísticos específicos, y arranco con Amadeo Modigliani, con esos desnudos que está trabajando con una plasticidad importante. Porque para mí este es un gran maestro. O sea, voy a hablar de Modigliani como algo espectacular en ese arte de mediados, del siglo XX. Este es desde el 1917. Vamos a hablar de otro artista que está afectado por el surrealismo y es un personaje muy especial, que es Alberto Giacometti, con esta escultura donde modifica la forma, modifica la altura y hace un elemento plástico muy especial y se vuelve bastante grande. Para terminar con un bastante desconocido Giorgio Morandi, para mí uno de los grandes pintores de mediados del siglo pasado, que es el que solamente pintando unos bodegones hace una cosa para mí exquisita. Entonces ese es como el índice del curso. Eso es lo que vamos a ver en las diferentes sesiones. A continuación, quisiera darles la oportunidad, si hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor prenda el micrófono y la hace, porque vamos a entrar ahorita a la segunda parte de la sesión de hoy, que es un recorrido les voy a contar en media hora la historia del arte toda. Entonces, es otra especie de índice. Entonces, les doy un minutico por si alguien quiere hacerle tiene alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto los atiendo. Entonces, ¿quieren? Una preguntita, Rodrigo. Cuéntame, René. Una opinión tuya con respecto a Duchamp. ¿Qué opino yo de Duchamp? Sí. Vaya, bueno, eso va a salir mucho en esa sesión, pero te lo digo.
bueno, fue un artista muy antes a lo que de su tiempo, es un precursor impresionante por el tiempo y es un artista que modifica podríamos decir que la definición de arte. Él está cambiando la definición de arte y él mismo, me estoy adelantando a la clase un poquito, él estaba en contra del arte, lo que él llamaba el arte retiniano, o sea, lo que entraba simplemente por los ojos, que es todo el arte, o sea, que entra por los ojos. Él decía, yo estoy en contra del arte retiniano porque eso está lejano. Dice, el arte debe estar en la idea, el arte debe surgir del pensamiento, de mi propia, lo que es la obra de arte no es el objeto que yo veo, sino el objeto que yo concibo en la mente. Entonces, hay digamos, él está haciendo una redefinición del arte que ya lo veremos. Y para contestarte pregunta que es, ¿qué opino yo? Yo creo que él está, digamos, proponiendo un arte que es el que vemos ahorita, por ejemplo, en el arte conceptual, que ya hablaré un poquitico más adelante sobre él, donde se sacrifican algunos elementos del arte, elementos de cierta espiritualidad, se sacrifican elementos formales, se aleja de la emoción de ciertas maneras, entra en otro tipo de emoción, una emoción que surge muy desde la razón, que eso es un conflicto para mí, y es que si planteo una oposición entre lo racional y lo emocional, Duchamp hace que yo sienta emoción por culpa de lo racional. Y ahí hay algo que empieza a cojear y vamos a ver cómo por esa razón tenemos eventuales problemas. No me adelanto más porque me tiro de la clase, pero para contestarte la pregunta. ¿Alguien más? Gracias, Rodrigo. No, con gusto. Veo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces sigo con la segunda parte. La segunda parte de la sesión de hoy, como les digo, yo quiero hacer el arte en el tiempo. O sea, yo quiero hacer un recorrido de toda la historia del arte. Quiero hacer un recorrido de lo que ha pasado un poco con una intención también a modo de índice, para que no haya, para que de alguna forma nos empecemos a ubicar. Esto es simplemente como ubicación. No pretendo que se aprendan nada, ni que recuerden, ni que sepan más adelante, ay, ¿qué fue el manierismo? ¿Cuándo fue el renacimiento? Todas estas cosas no me interesan. Simplemente como hacer un recorrido por la historia del arte. Inclusive he dejado por fuera la prehistoria del arte para simplemente como un factor de ubicación. Entonces arrancamos con este cuadro que nos lo presentó Ernest Gombrich, un historiador de arte, donde podemos ver, visualizar el manejo de los tiempos en el arte. Y vemos, aquí tenemos arriba el número 1, este es el siglo I, acá está el nacimiento de Cristo en este punto, estamos hablando del Medio Oriente. A la izquierda están los lugares, perdón, y tenemos aquí 1000 años hacia atrás, 2000, 3000 años, y seguimos para atrás, 4000, 5000, hasta allá atrás es donde empieza a aparecer la escritura. Pero entonces ya aquí en el año 3000, que es lo que estamos hablando, de lo que empezamos a reconocer hoy, que ya existe la escritura, ya hay civilizaciones avanzadas, hay una ingeniería poderosa, pirámides, hay una cantidad de elementos muy fuertes. Y miren cómo se comporta las líneas de tiempo y les destaco esta idea de la curva descendente. Porque si vemos aquí, este punto verde de aquí abajo, aquí está el descubrimiento de América en todo este tiempo. Entonces, miren todos los movimientos artísticos, la mayoría que vamos a ver algo de esto también obviamente, pero la mayoría están en el puro final. En los últimos 500 años o 600 años de la historia del arte, y aquí está donde está. Miren los tiempos, son largos, son detenidos, son al puro comienzo y poco a poco se van apretando, se van apretando, se van apretando. Llamo la atención de un par de cositas antes de seguir, y es que yo hago una asociación de los tiempos, de los movimientos artísticos, de los diferentes lugares y periodos
como el rebote de una bola de ping-pong. Hagan de cuenta, perdón, que ustedes tienen una bola de ping-pong y la dejan caer. Al principio, el primer golpe, pum, rebota, sube, vuelve a caer, pum, sube, pum, y cada vez se acortan ram. Y llegamos al arte conceptual aquí al final y curiosamente, según algunos teóricos, el arte murió. Vamos a ver. Este es el puro final del cuadro. Tenemos aquí, se me olvidó otro detallito aquí. En el siglo I, por aquí, cerquita al siglo I, un poquitico antes, por aquí está Cleopatra, en Egipto, por aquí en el periodo tardío, por aquí está Cleopatra. Miren que Cleopatra está mucho más cerca a nosotros que a las pirámides, que están por aquí atrás. O sea que Egipto es larguísimo, solamente para contar esto. En el puro final vamos a ver todos estos movimientos desde el medioevo, de lo carolingio, aquí hablamos de lo románico, del gótico, del renacimiento, este renacimiento que estábamos hablando, del manierismo, barroco, rococó, romanticismo, neoclasicismo, prerrafaelitas, impresionismo, estamos pasando al siglo XX, ya casi por acá, Art Nouveau, llegamos al siglo XX, expresionismo, cubismo, dada, surrealismo, todos los movimientos, muralismo, expresionismo abstracto, pop art, op art y arte conceptual. Hay una cantidad de acción, reacción, de cambios, de modificaciones que antes eran lentas, que antes eran largas, empiezan a volverse cada vez mucho más apretadas. Quería simplemente tener esa concepción de la línea del tiempo. Y rápidamente vamos a ver, digamos, qué está pasando desde el antiguo Egipto hasta nuestros días en una historia del arte a modo de índice. O sea que lo vamos a ver. Miren qué pasa en Egipto. Y qué es lo que yo quiero destacar en estas imágenes de Egipto. Miren la fecha, 2500 antes de Cristo, donde está esta estela de egipcio. Miren las figuras cómo están pintadas. Están pintadas muy hieráticas, que fue lo que hablamos antes, donde veo los dos hombros del personaje y veo los dos pies, no alcanzamos, vemos que está acompañado de los jeroglíficos de la escritura, no alcanzamos a ver los dos pies tan de cerca en esta imagen, pero sí les puedo decir que los dos pies son, en este caso, los dos pies derechos. Son pie derecho y el mismo pie derecho, porque se ve el dedo gordo en ambos pies de frente. Eso es una razón que se va a repetir durante mucho tiempo en Egipto. Vemos aquí al escriba sentado y estamos hablando de una diferencia muy cercana a la anterior, es prácticamente la misma época. Pero miren que aquí ya hay una noción bastante naturalista. Si hablábamos de lo natural y lo abstracto, si el cuadro anterior era muy esquemático, muy racional, este es bastante natural, a pesar de lo rígido y cómo está, pero tiene una mano sosteniendo un papel, el otro seguramente aquí tiene una pluma con la que está escribiendo, muy atento a la que le está dictando, este es el que está copiando de su maestro o de su amo, está copiando lo que sea, el escribano está, digamos, muy naturalista. Lo vemos, aquí ya podemos decir que pasaron 1000 años de lo anterior y vemos las mismas figuras, muy rectas, muy hieráticas, vemos en Egipto. Miren la comparación entre esta obra del 3100 antes de Cristo a esta obra de 1160 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2000 años de diferencia y vemos exactamente lo mismo, pintado lo mismo. O sea, miren esta figura, aquí tenemos a Horus con sus dos pies izquierdos y esta tiene sus dos pies derechos, esta también sus dos pies, la figura está de frente, tiene el torso de frente, pero las caras y las piernas están de perfil. ¿Por qué las dos cosas simultáneamente, de frente y perfil? ¿Qué es lo que está sucediendo tantos años en Egipto? Hay gente que dice, pues que es que el faraón mandaba y tenía que hacer eso. No puede ser. Hubo tantos faraones, tantos cambios, tantas dinastías, y llegó a Kenatón que cambió todo. En fin, hay una cantidad de cosas que suceden en Egipto. No puede ser que esto sea un mandato del faraón ni de nadie, sino que por algún motivo la pintura se mantuvo, o el arte se mantuvo parejito durante miles de años en Egipto. ¿Por qué razón?
Eso lo hablaremos en la sesión de la quietud y el movimiento. Tenemos también simultáneamente a Mesopotamia. Aquí tengo tres figuras de tres momentos diferentes. 3800, 2400 y 650 antes de Cristo. Personaje importante. Nuevamente tenemos aquí a Surbanipal con toda la escritura cuneiforme. Sí hay más cambios, pero miren que el hieratismo está, la rectitud está, la síntesis está. Es como si fuéramos también un arte absolutamente quieto, con diferentes manifestaciones. Ese es un poquito más móvil que el egipcio, lo podemos ver aquí en Asurbanipal, y les llamo nuevamente la atención sobre los pies. En el caso de Mesopotamia, claro, ya estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, 600 algo, tenemos pie izquierdo y pie derecho. Pie izquierdo aquí, pie derecho acá. O sea, sí hay un cambio, hay un cierto movimiento. ¿Por qué en Mesopotamia hay más movimiento que en Egipto? Hay una razón que hay que explicarla también y que lo veremos. Después vemos a Grecia. Obviamente todavía estamos en el mundo antiguo y vemos a Grecia como un periodo, como en el Renacimiento, que estábamos hablando, como un periodo muy largo de transición. Aquí hay una modificación rotunda en Grecia, donde arranco con esta figura que está de Knossos, o sea, la isla de Creta es el punto de partida de Grecia, el punto de partida artístico en Grecia se va a ubicar en la isla de Creta. ¿Por qué? ¿Por qué en la isla de Creta? Porque es que los griegos y todos los personajes de las costas del Mediterráneo eran muy fuertes comerciantes. Entonces ellos iban a Mesopotamia, bajaban a Egipto, iban a Grecia, se movían hacia el occidente, o sea, eran navegantes. Están los fenicios que eran navegantes, y Creta es una isla central, no es otra cosa. Entonces en Creta surge esa idea, digamos, de un nacimiento del arte griego. Entonces vemos esta figura que esta figura que está muy parecida al arte de Mesopotamia, con esa simetría, con ese hieratismo, con esa rigidez. Entonces tenemos esta figura. Tenemos una pintura, muy raro encontrar pintura porque la pintura se deshace con el tiempo con gran facilidad, también de Knossos, que es en Creta, donde estamos viendo, miren ya, si tenemos este personaje y estos personajes, miren este malabarista. Entonces aquí esta figura, el movimiento, el toro es muy importante, el toro como figura que está en ese movimiento va a ser clave. Más adelante me encuentro con Grecia con esta figura, y no sé si ustedes se van para atrás hacia Egipto, o sea, parece una figura egipcia, sin embargo no lo es. Estamos ya en el 580 antes de Cristo y vemos cómo esta mujer ya tiene otra concepción un poco diferente a la egipcia. No es esa rigidez del egipcio, pero todavía en Creta tenemos esa noción de quietud. Entonces, vemos cómo empieza desde la quietud, desde esta relación con Egipto y con Mesopotamia, el arte griego, esto es como un periodo arcaico, empieza a humanizarse. Y ahí tenemos el mismo renacimiento que tuvimos en la época que se llamó el Renacimiento, ese proceso de humanización. Vemos cómo hay dos personajes, y estos personajes que todavía están quietos, están en una escultura donde van un paso hacia adelante, uno hacia atrás, un poquito cercano a Surbanipal, y vemos cómo hay una intención de que la musculatura se vea, las proporciones del cuerpo, miren las rodillas, el movimiento. Entonces aquí empieza a entenderse esa humanización. El arte griego se ve no solamente en la escultura o en la pintura como vimos en Creta, sino también se ve sobre todo en la cerámica. Y aquí tenemos ese proceso, perdón, muy largo de los cambios en la cerámica griega, desde el 1800 antes de Cristo hasta el 150 antes de Cristo. Miren lo que va pasando con la geometría, con la perfección en la geometría, con la representación aquí a la derecha arriba de estos animales,
cómo en este plato ya puedo estar representando una batalla, cómo en este otro estoy viendo ya un movimiento, una cuestión fantástica como de un bailarín, hasta los famosos jarrones griegos de la época de antecitos del ciclo de Pericles, y cómo llegamos a esta copa helénica que ya empieza a una situación un poquitín diferente. Se viene el gran siglo de Pericles. El gran siglo de Pericles uno se imagina que son las grandes esculturas como la Venus de Milo, que ya la veremos. No, esto es un poquito antes. El siglo de Pericles es cuando ya está en ese balance entre lo hierático y el movimiento. Estamos en toda la mitad. Es la época de Fidias, es la época en que se construye la Acrópolis, donde viene todo el nacimiento de lo que consideramos el mundo clásico. Y vemos aquí en el siglo de Pericles la diferencia entre dos jarras, esta de fondo rojo o naranja con terracota, digamos, con las figuras en negras, y más adelante vemos cómo se invierte, un siglo después, cómo se invierte. Aquí vemos cómo los personajes son un poquitico más, si vemos el detalle, un poquitico más esquemáticos que estos que están en este lado. Entonces vemos cómo estamos humanizando el arte. En ese siglo de Pericles, miren cómo el arte empieza a volverse cada vez más humano. Ya deja ese hieratismo. Atenea está pensativa. Tenemos el Áuriga de Delfos, y miren cómo, muy importante que nos fijemos, por ejemplo, en las telas, en los pliegues, en cómo el ropaje se vuelve cada vez más terrenal, menos humano. El dios Zeus, aquí dios del cabo Artemisio se llama, por la ubicación tenemos a Zeus, miren ya cómo tiene un movimiento, ya es un personaje con proporciones perfectas, y eso va avanzando, se va moviendo, se va humanizando hasta llegar aquí al discóbolo de Mirón. Y entonces Mirón, que pertenece, digamos, a esa Grecia clásica, pero el original, el discóbolo original, se perdió, no existe. Estos discóbolos, que ya hay muchísimos discóbolos, lo vemos a veces mirando hacia acá, a veces mirando hacia abajo, hay muchas repeticiones de esta escultura, son hechas en Roma, después de, porque en Roma lo que hacen es copiar el arte griego. Entonces vemos el movimiento, la humanización, el dinamismo, ya llegamos a otro tipo de arte. Vemos aquí el Apolo de Cassel, también una figura de Fidias, que estamos nuevamente en el siglo de Pericles, donde es perfectamente equilibrado, balanceado, humano, pero con una mirada, un rostro muy neutral, que es una característica del clasicismo. Y al final del Grecia nos volvemos a encontrar ya con este aspecto tan terrenal, tan humanizado de esta escultura de la época helenística, que es el Laoconte y sus hijos. Y no podía, pues obviamente, que faltaran estas dos grandes esculturas, que son la Victoria de Samotracia y la Venus de Milo. Ambas están en el Museo del Louvre. Y miren, como cuando les digo, la humanización de la tela. Miren, aquí las dos tienen sus telas absolutamente manejadas con lo terrenal, cómo funciona la tela en la vida real. Acordémonos que esta es una escultura tallada en la piedra, pero podemos ver cómo la seda húmeda está tocando la piel y cómo los pliegues se están dando. Esto es el helenismo. Esto es el puro final del arte griego. Esto es después del arte clásico. No es lo clásico en el arte. La Venus un poco más, sí, pero esto ya es un aspecto diferente. Llegamos a Roma. En Roma están basándose, están acogiendo, se apropian de las mismas nociones artísticas de Grecia. Entonces no voy a hablar mucho de la escultura, de la pintura en Roma, a no ser que pasemos al siguiente paso, y es cuando viene el cristianismo, nace Jesús, están perseguidos y los cristianos se esconden y trabajan, se comunican entre ellos a través de la imagen. O sea, yo no puedo decirle a nadie que soy cristiano porque estoy temiendo que me maten, que me cojan y me maten, porque ser cristiano es ser
el peor enemigo del Imperio Romano en un momento dado. Entonces ellos se comunicaban a través de símbolos y decían, este es el buen pastor, miren, es la pintura de un pastor, está en una de las catacumbas en Roma, en una de las tumbas. ¿Qué era el buen pastor? Pues obviamente entre ellos sabían que estaban hablando de Jesús, o estaban hablando de Jesús cuando, perdón, me salté uno. No, sí, estoy bien. Están hablando de Jesús con este tipo de imágenes de la curación, pero que no eran directas, no eran explícitas. Hasta que llegó Constantino, ya llegué a esta imagen, y Constantino, viendo cómo es que está sucediendo en el mundo romano, en el mundo que Roma se divide en los dos imperios, el de Oriente y el de Occidente, Constantino se va al oriental y en el oriente va a durar 1000 años de imperio, mientras el Roma va a tener la decadencia y la caída del imperio en Roma. Constantino va a influir en los dos y la importancia de Constantino es que es el primer emperador que se convierte al cristianismo después, según se dice, después de un sueño. O sea, él sueña con que con la cruz de Cristo va a ganar una de sus batallas. Entonces ya cuando se oficializa el cristianismo, empiezan a aparecer las catedrales. Esto ya está en Italia, pero sigue la forma, digamos, que se da en Roma, perdón, la forma que se da en Constantinopla, en esa época se llamaba Bizancio y conocida como el arte bizantino. Esto está en Rávena, Italia, pero sigue los patrones del arte bizantino que lo estamos viendo aquí. Esta es la puerta del emperador en Santa Sofía y miren aquí cómo ya pues el cristianismo está en el imaginario y se vuelve en la razón de ser del arte. O sea, el arte está representando, podríamos decir que exclusivamente está representando a la religión católica, cristiana, al cristianismo, desde todo punto de vista. Entonces nos vamos a encontrar con el arte medieval, ese arte hierático nuevamente quieto, que lo vamos a ver cuando hablemos de quietud de movimiento, hablaremos mucho del románico, que a mí me parece una maravilla. El arte románico con la función que tiene, vemos cómo el arte aparece en la iluminación de los textos están pintados y nos cuentan muchas cosas. Aquí podemos ver el león alado acá, toda la imagen que tiene el león, podemos decir que este es San Marcos, sin ninguna duda por todo lo que viene aquí. O como en la escultura y las catedrales pasa ya a ser en el gótico un elemento magnífico. Voy corriendo porque es que hasta ahora llegamos al Renacimiento. Entonces vamos a ver cómo empiezan a aparecer los personajes del final del gótico, del tiempo del gótico. Esta pintura, cuando esta pintura fue pintada, no se había terminado de construir la Catedral de Notre Dame. Entonces ahí tenemos una relación de tiempos bastante interesante. Pero aquí miramos cómo las figuras empiezan otra vez nuevamente a humanizarse, a aterrizar desde esta quietud del arte bizantino o el románico, cómo empiezan a volverse otra vez nuevamente humanas y nace el Renacimiento con su arquitectura, con una perspectiva intuitiva en un comienzo, con una serie de cuadros donde aquí uno de Simone Martini que está mostrándonos la Anunciación, miren el arcángel Gabriel que tiene la rama en su brazo, pero la flor está más bien detrás en un florero y él está dándole la noticia a María de que va a ser la madre de Dios. Y miren la posición de ella, debe tener mucho miedo de esa notición que le está llegando. Entonces ya ese miedo, esa situación como de emocional empieza a surgir en el arte. En el primer renacimiento, lo llamamos primer renacimiento o al puro comienzo, hay tres figuras importantísimas. La primera no la tengo aquí, que es Brunelleschi, que es quien se va a inventar la perspectiva y es un matemático, es el que va a construir el Domo de Florencia, o sea, es un arquitecto muy importante, Brunelleschi, ya lo mencionaremos, pero tenemos aquí a un escultor clave, que es Donatello. Donatello va a estar trabajando como trabajaban en la Grecia helenística, la escultura, nos va a traer de alguna forma la imagen humanizada en este caso de San Juan Evangelista. Lo religioso va a estar presente. Miren nuevamente el ropaje,
el ropaje de esta escultura. Y al pintor grande de, de esa primera mitad del siglo XV, que es Masaccio, un personaje que ya nos está mostrando la profundidad a través de la perspectiva, pero es una perspectiva bastante curiosa porque el personaje más grande está más atrás y los personajes más pequeños están más adelante. ¿Por qué razón? Pues porque el personaje más grande es Dios, que está sosteniendo al siguiente, que es Jesús, que están enfrente de los demás, de estos dos que están en tamaño más grande, que es la Virgen María, muy seria, muy ruda, con San Juan. San Juan en la crucifixión. Y aquí estos dos personajes, en este momento no tengo presente los nombres, son los benefactores que le pagaron a Masaccio para que pintara esta obra. Entonces ellos quieren mostrarse a ellos mismos como devotos de la religión. Y ahí vamos a ver eso tan importante. Ya entramos un poquito más cerca a la transición del Renacimiento. Tengo este personaje que va a ser uno de los 6 artistas del cuarto módulo, que es Piero della Francesca, y vamos a ver por qué razón este tipo es tan importante en el arte. ¿Qué es lo que está haciendo? Está en el justo balance de esa pintura renacentista. Y llegamos al gran Botticelli, que es la razón por la cual al Renacimiento se le asocia con Grecia. Y es que un pintor que no está pintando un tema religioso del cristianismo, sino que se está yendo a la mitología griega. Esto es una excepción en el Renacimiento. O sea, es muy raro. No es el único que lo hace, lo van a hacer otros, pero van a seguir a Botticelli. ¿Por qué razón él se sale del cristianismo para pintar esta Venus, el nacimiento de Venus, que es obviamente de la mitología griega? Eso lo veremos con mucho detalle. Es un cuadro magnífico de Sandro Botticelli. Y llegamos del siglo XVI a los 3 grandes. O sea, si había 3 grandes en el siglo XV, Brunelleschi, que no lo traje aquí, Donatello y Masaccio, pues llegamos aquí al gran Rafael, que ya es el balance, el equilibrio, la relación con elementos que aquí estamos hablando de los desposorios de la Virgen, es un tema religioso nuevamente, el templo, la perspectiva, la perfección, la iluminación, todo es perfecto. O nos vamos a lo grande, lo exagerado y lo monstruoso que es el Miguel Ángel, dándonos señas de cómo es el juicio final. O sea, ya con un pensamiento temeroso, donde está el infierno, donde está el purgatorio, donde está la transición, donde hay un alma que está subiendo al cielo. Por aquí hay cantidad de información, donde está la columna del templo cayendo al lado de la cruz. O sea, tanta información que nos tiene Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que ya está dándonos un paso más adelante. O vemos también, pues obviamente, a Leonardo. Entonces, por alguna razón, las tortugas ninja tienen los nombres de los grandes, de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel, y creo que Donatello también estaba en las tortugas ninja. Por algún motivo son los ejemplos de estos grandes. Miren este cuadro, esta anunciación tan importante si seguimos con el tema religioso, y les voy a explicar en su momento dado por qué Leonardo pinta una concha aquí. ¿Cuál es la razón de ser? No es por simple decoración y porque es bonita la figura. No es por eso. Tiene una razón. Hay una cantidad de manejos simbólicos, la perspectiva aérea, la perspectiva lineal con los puntos de fuga, la vegetación. Todo tiene una razón de ser impecable en Leonardo, que cada obra la trabajaba durante años y años y años. Entonces era importante. Y pasamos a este cuadro. Ay, aquí me quedó mal la fecha. 154 no es, esto debe ser 1540 y pico, me faltó una cifra en esta fecha. Tenemos aquí a Parmigianino, que este cuadro es anterior al de Leonardo,
Y vemos qué pasa con estos pintores, o sea, ¿qué está haciendo Parmigianino? Está inventándose la pintura de nuevo. ¿Por qué razón? Porque es que, ¿qué hacemos después de Rafael? O sea, Rafael es la perfección. ¿Qué hacemos con el monstruo de Miguel Ángel que nos hace el David y nos hace esa capilla de Sixtina tan grandiosa? ¿Qué podemos hacer como pintores? O sea, hay que buscar por otros lados. Entonces se empieza a trabajar la fantasía. Miren esta columna, una columna que no sostiene nada, pero que si bajamos a la parte inferior, vemos que son muchas columnas. Es una columnata grandísima que produce luces y sombras, con un personaje aquí que es misteriosísimo leyendo un texto, y vemos esta mujer, esta virgen con ese cuello tan largo, sosteniendo a un niño absolutamente, no puedo decir deforme, pero sí desproporcionado. O sea, qué está pasando con esta pintura? Y ahí pasamos a otro lado, al final del Renacimiento, nos vamos hacia Venecia, donde tenemos al gran Tiziano, ya con la libertad que nos abrió Botticelli de entrar en el mundo mitológico, o tenemos al Tintoretto, que es también veneciano, donde los personajes empiezan a volar por los cielos. Este es Baco y Ariadna, nuevamente está el tema mitológico, o tenemos el tercer veneciano, que es el Paolo Veronese, donde también es la imaginación y la fantasía, y con esto se da paso a una nueva temporada posterior al Renacimiento, que es conocida como el manierismo, que podríamos decir que el parmigianino que vimos antes es esa invención de lo fantástico del elemento, ya que está entrando poco a poco el barroco. Tenemos este personaje que está en la mitad entre el Renacimiento y el barroco, en ese periodo que se llamó el manierismo, que es el gran Greco, el pintor griego que vivió en Toledo, en España, y que está modificando las proporciones, teniendo la libertad del color, muy religiosa la pintura del Greco. Seguimos con el mismo tema, pero ya está buscando nuevas opciones, nuevas posibilidades de esa perfección, entre comillas, renacentista. Vamos a ver al gran personaje siguiente, que podemos decir que es con quien nace la pintura barroca, que es Caravaggio. Vamos a ver un personaje impresionante con Caravaggio, porque Caravaggio ya rehace la pintura, hace algo completamente novedoso. Tenemos este retrato de este joven con la canasta de frutas, con una perfección, pero vamos a ver por qué razón Caravaggio en su momento dado va a ser tan clave para la pintura que se viene. ¿Por qué va a influir desde Italia? Va a influir en Rivera, en el Españoleto, que vive en Nápoles. Caravaggio va a llegar a Nápoles, y como el Españoleto, Rivera va a viajar a Madrid, y cuando llega a Madrid trae una información de Caravaggio que le va a servir muchísimo nuevamente al gran Velázquez. Entonces aquí vamos a ver que ya, ¿dónde está el tema religioso? Desapareció. ¿Qué pasó con ese renacimiento que venía? No que desaparezca, se sigue pintando la religión desde muchos lados, pero ya hay una gran libertad. Él está pintando la vida cotidiana. Miren los tiestos, la cebolla, los huevos que se están cocinando en esta olla, todos los personajes. Esta es la vieja cocinándole los huevos a su nieto seguramente. O sea, una escena de la vida cotidiana. Esto es novedoso en la pintura, o sea, ya pasa algo importante en el barroco que veremos. Vemos aquí el gran Rembrandt en una imagen que es excepcional, porque es el momento, es un momento, es un instante. O sea, podríamos decir que esta obra, no sé cuántos siglos antes, es precursora de la fotografía. ¿Por qué? Porque lo que hace Rembrandt, que no suele suceder en la pintura, es detener el instante. El cuchillo está en el aire. Lo ha soltado y es el instante. Paró el tiempo. Esto es un elemento que surge con Rembrandt y surge en el barroco. La pintura empieza a manifestarse en las cortes. Son los cortesanos, los pintores hacen muchos retratos. Ya Velázquez está en la corte de Felipe IV, y entonces el arte, digamos, palaciego, el arte cortesano se va a volver cada vez más importante, y viene un periodo de abundancia, un periodo de, bueno, esto es en una iglesia, esto es una pintura
la Basílica de Otto Bern en Baviera, en Alemania, pero nos está representando ese arte posterior al barroco, que es lo que hemos conocido con el rococó. El rococó vamos a ver abundancia, vamos a ver una sobresaturación de imágenes, de elementos. ¿Por qué? Porque es la opulencia de las cortes. O sea, la corte tiene que mostrar que son súper poderosos y el poder, por supuesto, está en lo económico. El poder está en esa capacidad de riqueza. Entonces tenemos esta situación del barroco, donde tenemos pintores que miren, o sea, esta es una pintura cortesana, a Madame de Pompadour, de Boucher. Boucher es un pintor que no lo traje aquí en este caso, pero es un pintor que está buscando lo erótico, está buscando el escándalo. Aquí tenemos a la señora Pompadour, a Madame de Pompadour, con toda su elegancia, con toda su opulencia. ¿Qué es lo que hace ella en el tiempo libre? Se lee un libro, el tiempo está pasando en este reloj, tenemos las flores, la cantidad de detalles, la abundancia, la abundancia, la abundancia, la abundancia. Este elemento cortesano de tanta opulencia y obviamente de mucha inequidad en relación con lo que sucede en toda Europa, pues digamos, para sustentar estas cortes había mucha gente sufriendo, digámoslo así. Empieza a surgir un movimiento intelectual supremamente importante que va a afectar a todo el planeta, que es la ilustración. En la ilustración se busca una nueva concepción del pensamiento para que esa derroche tan absurdo que tenían en el rococó y en la corte tenga una mayor mesura, y ese pensamiento de Voltaire, ese pensamiento de Diderot, el pensamiento de todos los miembros de la Ilustración va a reflejarse en el arte y vamos a tener lo que llamamos el neoclasicismo. Hay que recuperar la función del balance, del equilibrio, del pensamiento racional, del pensamiento antiguo que era digamos, el balanceado. Entonces, la ilustración nos lleva al neoclasicismo y tenemos aquí esta pintura de David, donde los hijos de los Horacios, David pinta los Horacios, que es toda una historia que ya les voy a contar de por qué es tan importante este cuadro. Pero miren la línea, la pintura, la perfección, desapareció la opulencia de lo cortesano para volver a la idea. Y ese pensamiento de la ilustración lleva a los pintores a tener una búsqueda de algo mucho más profundo. En los artistas, los poetas, el pensamiento de la misma ilustración, más que volver a lo clásico, del movimiento anterior del neoclásico, más que volver a lo clásico, ya están buscando una trascendencia profunda. Y nos encontramos con el siguiente movimiento, que es el romanticismo. El romanticismo que va a ser muy poderoso, muy fuerte, donde ellos están buscando las sensaciones mucho más profundas que la belleza. El arte del neoclásico es un arte que buscaba la belleza como se buscó en Grecia, pero aquí ya el romántico estamos buscando a dónde podemos ir más allá de la belleza, y hay una palabra que la describe y es cómo podemos expresar lo sublime, cómo llegamos al elemento de lo sublime. Entonces tenemos a este caminante sobre el mar de nubes,
el hombre está por encima de la naturaleza. La naturaleza es grandísima, es inabarcable, y él está enfrente de la naturaleza como poderoso, el rey en este cuadro de Caspar David Friedrich. Tenemos un paso más adelante en ese romanticismo, y es que en 1830 hay una segunda revolución francesa y otra guerra en Francia, y entonces aquí el pintor Eugène Delacroix pinta también esa búsqueda, dentro de la búsqueda de la sublime, una relación de la libertad, del deseo de libertad con la tragedia de la guerra simultáneamente. Y esa combinación de las dos ideas es una norma, es algo novedoso, algo diferente que está en esa segunda parte de ese romanticismo. O como vemos aquí también al pintor Ingres buscando la perfección, buscando recuerden esa mujer desnuda de espaldas que vimos de Ingres antes. Esta es otra pintura de Ingres buscando esa delicadeza, la pintura perfecta, la pincelada perfecta, la representación ideal. Se devuelve Ingres a esa idea clásica del neoclasicismo. Y ahí damos un salto, porque empiezan en París, sobre todo, que pues estamos después de Luis XIV, de las Cortes, viene la Ilustración, todo se está dando en París, y en París pues está el Salón Oficial, y al Salón Oficial se va a presentar este personaje, Edouard Manet, con lo que habíamos visto del Almuerzo sobre la hierba, y que es un cuadro que está buscando un aspecto de la realidad un poco diferente. No les avanzo nada hoy de este cuadro, porque lo que viene en la clase del Almuerzo sobre la hierba de Manet va a ser muy impresionante la forma como él concibe este cuadro. Y llegamos a lo que se llama el realismo. El realismo es, ¿para qué buscar lo sublime si la naturaleza ya lo tiene todo? Aquí es donde entendemos la pintura del paisaje, donde entendemos el que la realidad de la naturaleza puede ser tan hermosa en un cuadro como en la misma naturaleza, y buscamos cómo en los cuadros se maneja ese sentido nuevamente de lo bello dado por la realidad. De ahí pasamos a la búsqueda también como una idea sublime un poco también, y es la búsqueda de la luz. Y la búsqueda de la luz la tienen los impresionistas, y ellos valiéndose de un invento que hay en este momento, y es el de los tubos de pintura. Cuando se inventa la posibilidad de empacar la pintura en tubos de aluminio, de no sé qué metales que los empacan, los pintores pueden salir a pintar afuera. Y la idea de poder pintar en el paisaje afuera va a ser poderosísimo, porque tienen un contacto real con la luz, con la iluminación, con la atmósfera, y vienen entonces los pintores impresionistas, que son cada uno muy diferente al otro en la manera de pintar, pero tienen como el mismo propósito de la agilidad y del momento. Vemos aquí en la derecha de Degas, que Degas es un pintor que se vale de la fotografía para apoyarse a hacer las pinturas. Sigo hacia adelante, hacia los postimpresionistas, veremos cómo trabaja Van Gogh, cómo ya hay una idea diferente a la representación del mundo de afuera para meterse en las entrañas de adentro, como él y su amigo Gauguin, que después se pelean. Gauguin está modificando la composición, modificando el color, para llegar posteriormente al gran Cézanne, que ya le dedicaré toda una clase de por qué Cézanne es considerado grande, cuando él está haciendo simples bodegones, o cómo después la pintura se escandaliza a través del color, y llegamos al siglo XX con las fieras, que son los que pintan con colores sumamente puros. Las fieras en francés es el fauve, el fauvismo viene de ahí. Hablaremos de por qué la emoción es sumamente profunda, expresada a través del color, o cómo lo encontramos en un pintor del norte de Europa, de Suecia, Noruega, que es Edvard Munch, con su famoso grito, y qué símbolos hay detrás de este cuadro, del movimiento que vimos con el futurismo de Boccioni, y cómo estos pintores futuristas escriben ya un texto que es lo que se va a conocer como los manifiestos
de cómo se debe de hacer una pintura dinámica, moderna, contemporánea. Hablaremos también más adelante de cómo surge el arte moderno a través de lo contrario, que es del cubismo de Picasso o de Georges Braque, para ir terminando en lo que nuevamente llegamos a Marcel Duchamp. Y les pregunto a ustedes, no para que me contesten ahorita, sino les hago la pregunta, si les parece a ustedes que esto es una obra de arte. Vamos a ver por qué es considerada como una obra de arte este Orinal de Marcel Duchamp, y cómo viene el Dada en ese momento de la Primera Guerra Mundial, y después el Dada surge el surrealismo porque se despierta el subconsciente o el inconsciente. Entonces vamos a ver qué pasa con el misterio del inconsciente. Vamos a ver también qué pasa cuando el arte pasa a América y llega a través de México en el muralismo, o como llega a Nueva York a través del expresionismo abstracto. Estamos ya hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que el arte abandona Europa y llega a América, en México, en Estados Unidos y también al sur, en Uruguay con Torres García. Vemos cómo hay una reacción a esta pintura expresionista a través del arte pop, y qué es lo que hace que este arte pop se conecte tan fuertemente con Marcel Duchamp de tantos años antes, y cómo después el arte se convierte en un problema visual, el arte op. Y terminamos con esta obra de Joseph Kosuth, que es La silla. ¿Cuál de las tres es la silla? ¿La foto de la silla, que aquí la vemos en foto, o la definición de la silla? Y entramos en el arte conceptual. Bueno, esta es largo, o fue largo, pero ya con esto termino, digamos, ese recorrido a toda la historia del arte, y voy a dejar de presentar pantalla para que podamos conversar nosotros, entre nosotros. Listo. Eso, digamos, fue la clase, digamos, introductoria. La idea de presentar una línea de tiempo, viendo todo el arte, es porque más adelante estaremos volviendo, saltando de un lado a otro, y ahí podemos, yo los estaré reubicando, volveremos a ubicar dónde estoy en uno, dónde estoy en otro. No se trata de que nos aprendamos ni que sepamos la historia del arte, ni mucho menos, sino que, sino que veamos... tengamos esto como una especie de índice. La clase de hoy es un índice. Bueno, entonces quisiera contarles ahorita ya aspectos prácticos de este curso. Como les digo, les voy a dar ahorita oportunidad de intervenir, de tener preguntas, de lo que quieran, pero les cuento de una vez, por si alguien quiere retirarse. Ya llevamos hora y media, que me parece que en Zoom es bastante fuerte. Entonces, el curso es un curso, como les digo, organizado por módulos. Cada módulo tiene 4 clases y cada módulo tiene un costo de 200,000 pesos. Vale 200,000 pesos cada módulo. Entonces, si quieren inscribirse al primer módulo, les voy a mandar de nuevo, creo que ya se los he mandado, pero lo vuelvo a mandar si es necesario. Ustedes puedan hacer una consignación, una transferencia, y muy importante que me envíen por WhatsApp una imagen o saber que ustedes hicieron esa consignación, para yo saber quién fue el que se está inscribiendo, para ponerlos en la lista. Entonces, pues bienvenidos. Espero que se interesen, digamos, por estas visiones del arte, y ojalá los pueda tener a todos ustedes en el segundo grupo, para profundizar mucho en el arte de todos los tiempos, y poder aprovechar todo lo que tengamos que construir aquí. Entonces, bien, la idea es esa. Les mandaré nuevamente la información. Ahora, si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto, me callo un ratico porque, Dios santo, se habló harto. Preguntas, dudas, comentarios, ¿cómo la ven? Interesantísimo. Bueno, entonces, súper, aquí a la orden. Ojalá armemos este grupo para el próximo martes.
Bienvenidos a todos. Rodrigo, te habla Cristian Galvis, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo te va? Bien, gracias. Naturalmente, la historia del arte es gigantesca, ¿no? Claro, Me llama la atención en particular cuando la estaba relatando, ¿qué hay del arte oriental, asiático, es decir, señor, chino, japonés, todo ese, es que es otro mundo gigantesco, e indudable. incluso el mismo precolombino, pero es solo una inquietud sobre ese No, claro, particular. soy conscientísimo. Y esto también surgió, ha surgido, es tanto de lo que hay que hablar y hay una parte de arte oriental que estoy contemplando la manera como llegue, no está aquí en el índice, pero es súper clave. ¿Qué está pasando en Oriente? ¿Qué pasa en la China? ¿Qué pasa? Es muy probable que lo mencione en el de quietud y movimiento, porque se puede relacionar un poco hacia allá. Estoy pensando en un quinto módulo. El arte prehispánico sí llega, va a llegar también cuando hablemos de quietud, porque hay una relación muy estrecha entre lo que sucede en Mesopotamia y Egipto con el mundo prehispánico. Hay una relación súper estrecha y con esa Grecia arcaica. Si hay menciones, soy consciente, digamos que la tendencia está muy hacia el arte que nos ha llegado a nosotros como cultura y como civilización. O sea, nosotros estamos viviendo dentro de esa cultura, podríamos hablar europea. Obviamente se trasciende a un poco más allá de lo europeo, pero es indispensable, sí. Encontraré el momento de hablar de esa otra parte del arte. Hay conexiones muy bonitas. El impresionismo se va a conectar con el arte japonés de una manera directa. Cuando hablemos de ese cuadro de Manet, el almuerzo sobre la hierba, vamos a hablar de Japón y por qué, de las estampas de Japón y por qué están ahí tan importantes. Cuando hablemos del romanticismo posiblemente, o cuando estemos conectados con aspectos muy espirituales del arte, habrá conexión con algunos elementos de contemplación que se da en el arte chino. O sea, hay relaciones, hay conexiones. Gracias por la pregunta. Sí, es muy importante la observación que haces, no estoy olvidándola, soy consciente de que hace falta ese pedacito de una manera, es posible que mucho más poderosa. Vamos a hablar de Medio Oriente cuando hablemos de lo antiguo y vamos a ver cómo se va. Súper. Gracias, gracias, Con muy mucho bueno. gusto. Súper, súper. Bueno, entonces, ojalá nos podamos ver el martes, les voy a mandar la información. Si no hay más dudas, más preguntas, me despido. Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Gracias. Muchas gracias gracias. Rodrigo, muy interesante. Gracias. Con mucho, mucho gusto. Bienvenidos.